podríamos decir. Pero también allá les llegaron indios. Y entonces empezó a poblarse la región de campesinos, de ganaderos hispanos. Un día los indios de allí, de la región, eran 7 pueblos de indios. Los voy a mencionar: Caloscotitlán, Mezquititlán, que es San Juan de los Lagos; Atoyonalco, que es San Miguel el Alto; Mezquitic, cerca de San Juan; Teocaltitán, cerca de Jalos, por el río arriba; Mitic, caminando río abajo; y Tlacintla, que es ahora San Gaspar. Eran 7 pueblos de indios tecueques. Y un día le pidieron al obispo, y el obispo lo pidió a la corona, que les pusieran un cura distinto del de Teocaltiche, porque hablaban otra lengua. Los de Teocaltiche eran cascanes, y los de acá eran tecueques. Entonces el obispo accedió, y en diciembre de 1571 se erigió la parroquia de Jalos, que es prodigioso, una parroquia del siglo XVI. Y claro, fue la parroquia desde, si ustedes con la imaginación me acompañan, desde Agua del Obispo hasta Piedra Amarilla. Desde Agua del Obispo, que era lo que apellida Inés González. Entonces, y les hago una aclaración, que yo no soy Ramírez, soy González. Porque el Juan González tuvo el gusto, y entonces no había ley, de ponerse el apellido a sus hijos lo que él quiso. Y lo tengo con documento porque me puse a estudiarlo. Juan González de Hermosillo, le cambiaron, muy machistas, porque es Juan González de Hermosilla. Me fui hasta buscar dónde era Hermosilla. Es un pueblito del municipio de Oña, de la provincia de Burgos, que ahora nada más tiene 58 habitantes, porque todos se vinieron, el hambre y el frío los echó para acá. Y entonces Juan González de Hermosilla, a sus hijos les fue poniendo a unos a Hermosillo nada más, a otros González Hermosillo, y a uno, porque su madre se llamaba Catalina Ramírez, este se va a llamar Diego Alonso Ramírez de Hermosilla. Y entonces de allí dependemos los Ramírez. Yo puedo decir como aquel del Valle de Guadalupe que recogió Canuto Gómez, ¿verdad? Yo soy Juan Pérez, hijo de Canuto Gómez. Así que yo soy Ramírez, descendiente de Juan González de Hermosilla. O sea, todos los que estamos aquí somos descendientes de él. Para bien o para mal, pero ya sabemos. De él y de Francisco. ¿Y quién era Francisco Gutiérrez Rubio? No he podido comprobar, pero para mí, que era hijo del cura de Culiacán. Porque él era soldado de Nuño de Guzmán, enviudó y se hizo cura. Y entonces, ¿por qué? Porque me encontré que tenía un rancho allí en Jalos, y posiblemente Francisco era hijo de él, que siguió el pertenece. Con la estancia. Esas son las familias troncales. Y resulta que después se fueron entrando todos los demás apellidos por matrimonio con los González o con los Ramírez, que era lo mismo. Y así empezaron a entrar los Pérez, que se vinieron desde Silao, los Pérez y Franco desde Silao, los Álvarez y Álvarez Tostado desde Teocaltiche y por matrimonio, los Anaya desde Jiquilpan, Michoacán. Y pues si me van preguntando todos los apellidos, yo les digo en qué tiempo fueron llegando y con quiénes se fueron casando. Siempre por matrimonio, siempre por matrimonio. No sé qué tenían de atractivo los y las de allí, que eran los matrimonios. Y de esa manera, pero sucedía también lo siguiente: la fuerte emigración. Como es natural, las familias eran numerosas y entonces salían los hijos. La familia de los Altos es la que ha dado más sacerdotes
y encuentro yo cientos de sacerdotes en todas las familias y también cientos de hombres notables en algún aspecto, que ya después han destacado aquí o más allá o donde quiera, porque siempre encontraba uno tres características: inteligentes, inquietos y, podríamos decir, codiciosos. Inteligentes, inquietos y codiciosos. No les estaré leyendo la cartilla, alguno de ustedes se me oye. Bien, ese es el pasado. Entonces, ahora nada más, alguna vez les he platicado, ya con eso voy a terminar el pasado. ¿Por qué me metí yo al pasado? Por inquieto. Yo no tanto por codicioso, sino que iba a Calos y me aburría porque después del almuerzo seguía la comida. No tenía que hacer y me metí a la notaría y empecé a juntar fichas y fichas y fichas como un entretenimiento, sin ninguna pretensión de sacar noblezas ni querer ir allá a la corte ante los reyes a que me dieran mi condecoración. No, sencillamente por saber quiénes éramos, y no yo, sino quiénes éramos. Cuando uno se acordó un día tenía 40,000 fichas, que nadie las tiene. Todos los genealogistas, aún de México, vienen a consultarme en mi fichero, porque allí les digo, hasta Tomás de Teresa, que es uno de los historiadores notables y crítico de arte y figuras, me manda a su secretaria, porque también entra hasta Leo González Hermosillo, y los políticos y López Portillo y otros tienen que encontrar sus raíces ahí. ¿Por qué? Porque la gente tenía inteligencia, inquietud y codicia. No se les olvide, para bien o para mal llevamos el resto. Ese es el pasado. Cuando hace poco, en diciembre, llegó el doctor Carlos Barba Gómez, hijo de Pepe Barbarrubio, que quería hacer una reunión con los Barba. No solo una reunión, se lanzaron y hicieron todo un congreso. Me dio una conferencia y la fui a dar. Pero Carlos Barba se metió a la tarea de a ver cuántos Barba había, y cometió el error de juntar vivos y difuntos, y cuando llevaron la lista llevaba 24,000. Dije, no, y te falta ponerle un cero, porque fácilmente sacas 240,000 barbas. Y el primer barba, jalos también, porque el primer barba es Francisco Muñoz de la Barba, que se casó con una hija de Juan González Hermosillo. Entonces, y dijeron, oye, pues resulta que tú que eres Ramírez eres más barba que todos nosotros, y yo creo que todos ustedes también tienen que tener 5, 6 o 10 veces el apellido Barba. Así que no es, por eso trae barba. Bien, pero dejemos el pasado, porque una reunión como esta difícilmente la tienen, y yo creo que para muchos sí era cierta curiosidad el por qué, quiénes son los costados. Ya la otra vez que se reunieron aquí, les di la clave. Venían precisamente de Zacatecas, a Teocaltiche, y claro, 3 con el apellido Álvarez Tostado vienen a casarse con 3 Ramírez, con 3 mujeres Ramírez a Calos, y de esa manera ya se quedaron en Calos, y fue donde destacó más el apellido Álvarez Tostado, que después quedó en Tostado. Todos los apellidos casi eran dobles, y los descolaron cuando la independencia. Por ejemplo, el apellido si yo lo pusiera, pues sería Ramírez de Hermosillo y Vázquez del Mercado. Salía así de largo, ¿no? Yo casi nunca pongo ni el segundo, sencillamente Ramírez, y se me hace largo. Bien, pero entonces ya tienen una idea de el quiénes. Ahora, como complemento nada más, el tipo de vida, porque acordémonos que la persona la hace lo genético y lo ambiental. Durante 3 siglos y medio, la que fue la parroquia de Calos tuvo las mismas características. Un cura que era el que controlaba la vida del pueblo. Las autoridades civiles, así se llamaban. Cada uno de ustedes
va a buscar, oye, ¿quién eres tú? ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu abuelo? ¿O quién es tu padre? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y qué haces? ¿Y de qué te ocupas? Y esto lo digo porque ya lo he vivido hace unos 2 o 3 meses. Bueno, en diciembre fue lo de los Barba. Poco antes lo de una ramirada. Los Ramírez de San Miguel hicieron una cosa semejante a esta, porque tienen aquí los promomedios de radio. Y juntaron, claro que los Ramírez de San Miguel es una ramita de Jaros, porque de los hijos de Diego Alonso, Cristóbal se fue para allá y son los mismos. Entonces, también los Minacata, que son descendientes de un japonés, también ya juntaron la Minacatada, y eso nos damos cuenta, pero continuamente se están juntando, y es una lucha contra la globalización, contra la masificación, contra la despersonalización. Queremos sentirnos en grupos pequeños, queremos sentirnos en medio de esa masa informe. A veces los que ya tenemos un poquito más juventud acumulada, podemos comparar la Guadalajara de antes. Todavía mis sobrinas decían que se venían a pie por el camellón de Vallarta, desde el centro hasta los Arcos. Ahora ni camellón hay ni se pueden venir a pie. Entonces, una Guadalajara pequeña que era antes a la medida del hombre, una Guadalajara en la que se oían las campanas todavía, cuando tocaban el alba, las 12 y la oración de la tarde. Todo eso ya no anhelemos pensar en el pasado, porque quien vive de añoranza está perdido. Hay que vivir el presente, hay que vivir el futuro. Entonces, el haberme dado oportunidad y la paciencia que me están teniendo para escucharme, planteé el pasado con intención de que fuera la plataforma para proyectar el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Luchar por rescatar los que sean auténticos, verdaderos valores. Y yo creo que en eso sí están olvidados. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por sus hijos que son pequeños, o por sus nietos, y por ver el ambiente en que están metidos ahora? El mundo de ahora, alguien ha dicho, y con acierto, que el globo se ha convertido en una gran aldea. Perdón, en una aldea, porque ya sabemos los litotes de todos y ya sabemos lo que acontece donde quiera. No solamente que tembló en El Salvador, no solamente que también en la India, sino sabemos hasta con quién se metió Clinton por ahí cuando andaba de presidente de los Estados Unidos, y mis ojitos pequeños. El mundo es una aldea, y esa es la globalización. Pues contra la globalización, reencontrar nuestros valores, rescatar nuestros valores, vivir nuestros valores. Y eso es el reto para el siglo XXI, mientras Dios nos deje caminar en él. Que esta venida aquí no sea solamente de afecto, que desde luego tiene que haber, de alegría por el reencuentro, sino que ante todo por pensar en qué vamos perdiendo y cómo vamos a hacer para rescatar de lo que se ha perdido. Esto era todo. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. De pie. Nos hizo el favor de acompañarnos en la ceremonia religiosa. Entonces, en este momento va a partir con la persona que nos hizo el favor de prestárnosla, a la que le tocaba el día de hoy. Entonces, si todos podemos darle un caluroso aplauso a la Virgen. Una osadía, después de escuchar las palabras y la plática tan hermosa del padre Chayo, que vengo ya aquí al micrófono a decirles unas palabras. Pero se me ha concedido el privilegio de ser yo que les dé a ustedes la más cariñosa y cordial bienvenida a esta reunión familiar. Este día siento una inmensa gratitud a nuestro Señor por permitirme asistir a esta reunión hermosa, a conocer a los que no conozco, a abrazar a los que no conozco y abrazarlos a todos y entregarles mi cariño. Ha sido impactante para mí el estar aquí ahora. Ya estoy viejo, pero estar ante la imagen de Nuestra Señora en la función
la patrona de nuestro pueblo, aquella que de chamaco veía yo sentada en el piso de la iglesia porque no tenía bancas todavía, y mi madre cantaba con el rebozo. Nuestro pueblo es frío a veces en invierno. Me dormía yo abrazado por ella, cobijado por ella. Sentía una inmensa paz. Me sentía tan protegido. Y Dios ha sido misericordioso conmigo, que a pesar de que ellos ya fueron, siento su protección desde donde yo los tengo. Quisiera hacer una mención muy especial a los miembros del comité organizador de esta hermosa reunión familiar. Quisiera tributarles un aplauso, pero muy nutrido, de la gratitud de todos nosotros por cómo han trabajado. Quisiera también hacer un recuerdo de cariño y gratitud a Aurora González de Costado, a Rorrita, la esposa de Pepe Costado, quienes iniciaron la primera reunión de los Costado hace ya algún tiempo. Ojalá y no pase tanto tiempo después de esta para que volvamos a reunirnos. Al próximo sábado de Venimos aquí todos buscando conocer más de las raíces del árbol de donde provenimos, saber quiénes fueron nuestros antepasados. Quizá tengamos un recuerdo no muy vivo de ellos en algunas ocasiones, en otras quizá nos olvidemos de ellos, pero cuando vemos que todos los que están aquí vienen por la fuerza de la sangre, por el parentesco de algo que viene de muy atrás, de un árbol hermoso y frondoso. Nuestros antepasados sembraron su semilla y el Señor la dispersó por todos los horizontes. Ahora venimos aquí a acercarnos a la imagen del árbol genealógico del cual provenimos. Me siento muy agradecido de estar aquí entre ustedes y con los años que Dios me ha permitido vivir, quisiera agradecerle al Señor poderlos abrazar a todos. Muchas gracias. Como nada más tenemos 3 tíos aquí presentes, entonces queremos que nos haga el favor mi tío Mario, mi tío Jorge, para tomarles una foto. Veterana de la Revolución. Gracias. Quisiera que les proporcionáramos un caluroso aplauso a nuestros 3 tíos. Desafortunadamente nos hizo falta mi tío José Luis, ¿verdad? Semblanza sobre hechos históricos de nuestros ancestros y del pueblo que los vio nacer, los cuales todos deberíamos saber. Tecuejes de Teocaltitán fue la primera etnia de la raza chimalhuacana que pobló nuestra región llamándole Jalostotitlán. Para ellos significaba cuevas de arena, para nosotros lo más sagrado. Así reza sabiamente una estrofa del canto a Jalos. Castellanos de tez muy blanca y otros de ojos cristalinos fueron los primeros españoles que llegaron a fundar la villa de San Salvador, como así la llamaron. Debo decir que previo al arribo de los caballeros, la región estaba espiritualmente conquistada por Fray Antonio de Segovia, quien en su pecho llevaba la imagen de la expectación tan venerada. Fue así que don Pedro de Bobadilla fundó al margen del río la primera encomienda. Juan de Tenamastle se llamaba, el valeroso guerrero y gran señor que comandó la rebelión cascana, declarando una guerra sin solución a la que muchos llamaron la Gran Guerra del Mistón. Con este abrupto antecedente, Bobadilla tuvo que reubicar a 16 indios rijosos de Jalos a cambio de otros del Zapopan. Las dos culturas vivieron juntas, pero no revueltas, porque tan solo 2 leguas de distancia convivieron en ejemplar armonía y respeto territorial. Por ello,
durante siglos se mantuvieron libres del mestizaje colonial. Tecalitlán fue centro ceremonial y religioso. Teocaltitán fue centro ceremonial y religioso de aquella comunidad. Sigue escoltado por el Cerro de Támara como mudo testigo de dos culturas que se fundieron en una sola, en el crisol de los lomeríos de Jalos. Desde el cerro, lleno de mitos, como el de la reina Tamar, que lo habita dormida, pues su hijo la enterró viva al pretender a valeroso guerrero, y aún sigue enterrada, esperando la vaya a salvar. Está bien claro que nuestro apellido vino de Zacatecas, llegando 40 años después a la villa de San Salvador, hoy Jalostotitlán. Transcurrió la independencia con una novedad, surgiendo de Jalos una ilustre personalidad. Fue el gran caudillo que Hidalgo mandó hasta Sonora, y es nada menos que González Hermosillo, por quien se bautizó la capital de Sonora. Pasada la guerra de independencia, el pueblo de Jalos fue censado, llamando la atención a ver pocos Álvarez Tostado. En contraparte a lo anterior, desde esas fechas aparecieron como conejos los Tostado, pero pongamos atención a lo que pudo haber pasado. Ser prolífero, gracias a Dios, es cualidad de los Tostado, mas debo explicar el por qué en lugar de sumar se han multiplicado. En aquella época, la carencia hospitalaria y limitada medicina eran causa de frecuentes muertes de pacientes, pero hubo tantos viudos al morir en parto de sus esposas valientes. Repetidos casos se dieron en nuestros ancestros, quien por proteger sus hijos y huir de la soledad, se casaban de nuevo sin importar la edad. Siguiendo el curso de nuestro apellido, en 1819, un hecho importante sucedió. Al casarse don Felipe, padre de nuestro ancestro más conocido, se registró con tan solo el apellido Tostado y el Álvarez desapareció. El mismo don Felipe casó en segundas nupcias al haber enviudado, pues su esposa Ana María murió a tan solo 8 meses de haberse casado. Como todos comprendemos, estos casos y otros más justificaban segundas nupcias y tal vez otras más. De este segundo matrimonio provino don Bernardo Tostado, propagándose el Tostado como un buen apellido. Para todos, don Bernardo es considerado tronco común de casi todas las familias nacidas en Jalos, y que con orgullo por él llevamos el apellido Tostado. Don Bernardo le ganó al dicho por su gran longevidad, de que a la tercera viene la vencida, porque Dios le dio al matrimonio su cuarta oportunidad. De entre tantas suposiciones, estas debo mencionar. Por su origen español, los Álvarez Tostado huyeron de los insurgentes, o por temor a los independientes, se quitaron un apellido haciéndolo camuflajeado. Debo decirles un hecho importante y casi desconocido. En el efeméride salteño está asentado, y hoy más que nunca debo decirlo, para identificarnos con los Álvarez Tostado. El 1 de abril de 1834 nació en Jalostotitlán el periodista don Teodoro Álvarez Tostado. 4 años más tarde, siendo un 3 de octubre de 1838, en Jalostotitlán, don Gerardo Álvarez Tostado, quien por su obra realizada se consideró constructor del Jalo soñado. Sin ser arquitecto, construyó la presidencia municipal, la plazuela frente a la parroquia, el portal de la Unión, el portal de las Flores, el primer kiosco de la Plaza de Armas y otras cosas más, por lo que basta para que Jalos lo llame hijo predilecto. De momento pensé en un error de imprenta, debiendo ser Bernardo en lugar de Gerardo, pero con el tiempo descubrí que en nuestro árbol no aparece ni Teodoro ni tampoco Gerardo. A nadie debe extrañar que en Jalos y en todos los altos los apellidos originales judíos fueron cambiados con maña, pues se pusieron patronímicos desde antes de salir de España.
Basado en la historia, les debo informar que en agosto de 1850 se inició la tradición de los romanos y carros alegóricos, y por si no lo sabían, don Bernardo fue el primero en implantar. Con mucho ingenio se apoyó de las ruedas con las que los inexistentes camiones suplió. Tuvo tanto éxito que toda la región alteña le copió. Debo mencionar también otros hechos registrados en libros y que son interesantes. El 2 de julio de 1915 nació en Jalos Hermenegildo Tostado, distinguido dibujante y ejemplar maestro que usó una técnica original. También no debía faltar otro hecho agradable que debo mencionar, aunque no es pariente, pero más entrañable es de todos su amistad. Nace en Jalos el 9 de abril de 1918 el literato, el presbítero literato e ilustre historiador, el padre Chayo Ramírez Mercado. Ya para terminar, deduzco con mi humilde opinión, sí hubo tajante separación familiar, de los cuales Álvarez Tostado emigraron a la capital, otros a San Luis Potosí y el resto a Guadalajara, quedando en Jalos una variedad de familias Tostado. Lo importante no es saber cuáles de nuestros apellidos provienen de España, y si fue judío o no, si tuvo menos linaje o más alcurnia, dinero o posición, porque todo eso se hereda, mas no perdura para siempre, y cuando se trata de dinero, hay problema casi siempre. Por ello, cada una de las familias aquí reunidas estamos orgullosos de nuestros antepasados. Su propia asistencia lo ha demostrado, el cariño a Jalos y a las familias Tostado. Muchas gracias.